Bueno, un episodio más de Aguas Abiertas en terapia otra vez. Nuestro cuarto episodio en terapia. Me encanta. Me encanta que lleguemos al cuarto y que lleguemos a muchos más. La meta es 21. La primera. Ajá. Porque 21 es solo el 3% de los podcasts llegan al 21. Uh-huh. Entonces, en ese mundo del emprendimiento, Lau, en lo personal, yo iba como en contra de las estadísticas. Es decir, ¿cuál es la estadística con la que estoy peleando en ese momento? Que tengo que romper. Entonces, la primera con la que uno empieza en el emprendimiento es que solo 3 de cada 10 empresas llegan a 3 años. Entonces, vamos por esa, te metes debajo del agua, aguantas respiración debajo del agua y en 3 años hablamos. Ok. Y así me fui yendo como en ese tema empresarial, que realmente como mirar cuáles son las estadísticas con las que uno está peleando en el momento actual, y yo creo que eso lo podía uno extrapolar hasta la vida, ¿no? Pues... Es que a ti te gustan un montón las estadísticas, ¿no? Claro, es que me gusta mucho porque es que en la estadística está el comportamiento humano resumido en un promedio. Total. Entonces, y la ley de promedios no falla, o sea, puede que sea un punto, pues como en estadística lo llaman como el outlier, que es como el punto afuera, pero ese punto no nos va a dañar el promedio, seguramente mueve un poquito la aguja, pero si tenemos la suficiente data, no va a pasar nada. Entonces, cuando uno hace el promedio, uno se da cuenta, bueno, en esto estamos. Hoy te quiero invitar a hablar netamente de emprendimiento. Me encanta que me invites a hablar de emprendimiento porque tengo muchas ganas de aprender de emprendimiento. Entonces, yo te invito a que nos enseñes de emprendimiento. Es que, qué difícil porque más que una enseñanza, yo siento que uno emprende y es muy empírico haciéndolo, ¿cierto? Y empírico me refiero no a conocimientos académicos sobre lo que uno va a emprender, sino que uno a veces es muy responsable porque emprende sin las cualidades personales para hacerlo. ¿Cómo así que las cualidades personales? Lo decíamos hace poco y lo hablábamos fuera de cámaras, y es como que, ¿te acuerdas cuando hablamos de para traer un niño? Tú mínimamente tienes que estar bien con tu niño interior, con tu adolescente, haber hecho como un trabajo previo. Yo siento que para el emprendimiento es lo mismo. Es estar preparado. Sí, porque es que eso yo no lo he visto en ningún lado, pero yo he sostenido, Lau, que emprender es como un expansor de tu personalidad o de lo que tú eres. Entonces, si tú eres desordenada, tu empresa va a ser desordenada. Si tú eres un caos, tu empresa va a ser un caos, porque al final es como el espejo de lo que tú eres. Al final tú creas cosas según lo que tú tienes. Me parece muy cierto. Entonces, cuando yo por primera vez emprendí, pues seguramente muchas de las cosas que me pasaron empresarialmente eran un expansor de las cosas que no me habían pasado en la vida real, pero que yo llevé al mundo empresarial y me pasaron. Porque no estaba preparado, no la tenía tan clara en muchas cosas personales y generé un caos innecesario. Sí. Creería yo que por falta de crecimiento personal. Es como mi teoría que quiero traer hoy y empezarla como a desbaratar. Estoy de acuerdo. Me parece interesante. Estoy tomando mucha nota porque quiero aprender también y quiero preguntarte porque
Yo estoy del lado del que estoy empezando a emprender. Estoy identificando muchas cosas, estoy aprendiendo cosas. Y lo que tú dices, hay que tener como ciertas habilidades para emprender, ¿sí o no? Lo que hablas de la expansión del sí me parece completamente lógico. Claro, si eres disciplinada, tu empresa va a ser disciplinada. Es claro, entonces también hay que pensarse cómo soy yo y qué quiero que sea mi empresa. Y sabes que yo siento que ahí, como que, no sé, yo me voy a atrever a decir que un gran porcentaje de los emprendedores fallan. ¿En qué? En que a uno estuve haciendo ese ejercicio esta semana, Lau, de ver pensum de emprendimiento. Me fui hasta Harvard y no encontré una sola cátedra o una sola estructura de conocimiento que fuera al emprendedor. Ajá, sí. Entonces, digamos que estamos preparando emprendedores, estamos preparando modelos de negocio, pero y al final la estructura que sostiene una empresa es el emprendedor. Sí, pero también creo que hay gente que no tiene ¿cómo decirlo? Que no tiene como mucho trabajo propio que ha emprendido y que logra un montón de cosas, ¿sí me entiendes? No sé si se vincula directamente a qué tipo de persona eres. Sí, no. Sí, no, sí se vincula directamente a qué tipo de persona eres, pero para ser emprendedor, yo creo que, y desde mi posición en ese momento, es uno dejar un poquito de tener miedo. Entonces, cuando dejo de tener miedo, doy un primer paso. Entonces digo, voy a emprender. ¿Sí o no? Cualquier tipo de persona tomó la decisión de dejar de tener miedo e iniciarlo. El asunto es que, como que miedo a qué, porque es que al final, si, o sea, en una analogía, si yo no le tengo miedo a Spider-Man y me lo encuentro empresarialmente, pues no le voy a tener miedo tampoco. Ajá. ¿Sí me entendés? Ajá. Entonces, si yo tengo muy bien trabajado mi temor al fracaso y no le tengo miedo al fracaso, pues mi empresa no va a sufrir del temor al fracaso. Total. Entonces, a eso me refiero cuando digo que a veces dejamos muy al azar el emprendimiento en manos del emprendimiento y no del emprendedor. Y yo siento que el emprendedor, y al final, porque también me han preguntado mucho en redes sociales, que yo por qué hablando de emprendimiento estoy trayendo una psicóloga al podcast. Ajá. Y esta semana me lo preguntaban en un evento. Y entonces yo dije, primero, yo quiero hacer correlaciones del emprendimiento con cosas que no necesariamente tienen tanta relación lógica, pero que seguramente principios de una relación yo las puedo extrapolar y traérmelos para mi empresa. Y en fin. Entonces, el emprendedor, yo siento que es la base de todo lo que puede surgir en una empresa. Y es por eso que en terapia, y es por eso que este tema psicológico es tan importante en este tema que estamos trayendo en Aguas Abiertas de emprendimiento, porque muchas, claro, tú lo dices, claro, se tiraron, emprendieron y lo hicieron, pero sabes que eso en el mundo del emprendimiento y en el mundo empresarial se paga con plata. Si tú no estás suficientemente trabajado... Total, obvio. Y vas y te tiras, sí, lo vas a sacar, pero vas a perder más dinero. Y te vas a estresar un montón y no vas a tener idea de qué está pasando. Y se te va a dispersar la energía un montón. Y entonces, ¿por qué? Porque a veces uno dice, no, es que es un problema de modelo de negocio. No, es un problema de que es que
ese miedo que tenés a hacer esa negociación es porque seguramente tenés un miedo de infancia. Anda a solucionarlo y venís otra vez a los negocios. Así veo yo en ese momento el emprendimiento, Lau. Y creo que tiene mucho sentido, porque claro que yo estoy pasando por una situación, o he tenido una herida de poco de reconocimiento, de abandono, o cosas así. Eso lo voy a extrapolar a cada parte de mi vida. Entonces, obviamente, ese implicado, si soy emprendedora, se va a ver implicado fuertemente eso. ¿Lo habías visto así? No lo había visto así, claro que no, pero me encanta. Ajá. Claro, entonces es como lo primero que quiero tratar de evidenciar. Sé que en este capítulo no lo vamos a evidenciar completo porque la invitación es a empezar una conversación inacabada. Uh-huh. En ese... Aparte que vi una oportunidad de negocio en tu ramo, y es que hay muy pocos psicólogos en la línea del emprendimiento. Sí, porque pienso que en la línea del emprendimiento, o sea, no tengo muy claro si hay pocos psicólogos o no. O sea, yo estuve buscando y casi bueno, no yo encontré. sé, bueno, entonces yo te creo. Entonces, puede ser porque a nosotros los psicólogos también nos cuesta emprender. No creas que, pues sí, hay muchos emprendimientos de psicólogos, pero eso también nos cuesta. Entonces también lo hablamos en terapia, a que le tengo miedo, ¿sí me entiendes? Porque no doy ese paso. Aunque, ¿sabes que sí me ha llegado publicidad como de te apoyamos en tu proceso de, no sé, de montar tu consultorio clínico, un psicólogo, mostrándote cosas no tanto de emprendimiento, sino como de administración? Que el tema de emprendimiento es que va atravesado por lo que la persona decide desea y su plus que le vaya a poner. Sí, y en esa sintonía, Lau, esa es como la invitación, tratar de empezar a tener una conversación alrededor del emprendedor y empezar como a darle bases a esos emprendedores que nos ven, que van a nuestro canal y que están buscando muchas respuestas, porque es que, Lau, cuando uno emprende está lleno de preguntas. Claro. Y lo peor es que todo el mundo, como quiere ayudar, todo el mundo te da respuestas, pero no todas sirven, son buenas. Total. Como uno de los objetivos acá es tratar de evidenciar todo eso, porque es que el mundo del emprendimiento es un caos. O sea, tú ya te levantas y tienes un caos, y si tienes turno por la noche y trabajas de noche y tienes empleados de noche, tienes un caos. Cuando te levantes pasaron muchas cosas. Entonces, es tratar de empezar a darle herramientas a esos emprendedores que están buscando respuestas. Y que todo el mundo, cuando uno emprende, quiere ayudar, da respuestas, pero no todas son las mejores. Exactamente. O sea que debemos tener un filtro con la información que recibimos. No sé, debe depender mucho de la conexión con uno mismo y qué es lo que quiero y poderme entender y poder también saber cuál es mi miedo. Me estabas hablando ahorita de una tubería, ¿cierto? Sí. Me estabas contando ahorita y me estabas dando como información de eso. Es que esto es un tema que me apasiona mucho. Yo sé. Y porque de alguna forma toda esa curva de aprendizaje cuando yo emprendí fue mucho dinero, tiempo, recursos que se malgastaron aprendiendo. Entonces como que una de las misiones es como que venga, no se meta por acá, que la va a cagar, aquí va a perder plata y, sí, y no es el camino, ¿cierto? Entonces como que la primera recomendación es, si usted quiere emprender, vaya a terapia. O sea, si quiere emprender, busque un psicólogo. Pero si quiere tener novio o novia también. Si se quiere casar, vaya a terapia. Si quiere tener un hijo, vaya a terapia. Claro que si quiere tener novio o novia, es mejor que no emprenda.
Sí, eso lo estábamos hablando ahorita. O sea, para emprender hay que tener un foco, o sea, un hiperfoco, una cosa completamente dedicada a esto, porque entonces si estás consiguiendo novia o novio y estás emprendiendo, o es pues no, pues hay gente que lo logra y que chimba, pero, pero es una cosa o es otra, ¿sí o no? Yo te voy a confesar, una de las cosas, cuando yo empecé a vivir con Melissa, una de las cosas que más me costó fue como aterrizar la mente por la noche. Porque yo era muy estallado y pensando y pensando y pensando. Y llegaba Melissa y como que a la casa, después de trabajar, y ya digamos que la agenda era otra. Era la relación, era no sé qué, pero yo seguía como con una agenda paralela de pensar y pensar y pensar. Pero yo decía, mierda, no puedo seguir en eso, pues porque ya, o sea, yo también tengo una vida en pareja, tengo una vida real, que seguramente, pues no es que le importe un culo, pero no vamos a hablar cada que nos vemos de la empresa. Y eso suele suceder mucho, Lau. Entonces, como que, ¿cómo empezar por ahí? O sea, ¿cómo empezar a qué ejercicios o uno cómo puede aprender a cambiar de página? Porque a mí me cuesta mucho. ¿Cómo así que cambiar de página? O sea, yo vengo pensando estoy trabajando en mi empresa. Dejar de ser overthinking. Son retos, son meros retos de vida. Es complejo dejar de ser overthinking y más con algo que uno está con un foco, o sea, tiene absolutamente toda tu atención y energía. Entonces, pero sí es muy importante parar, ¿sí me entendés? Parar pero con todo. O sea, de los focos tenés que descansar porque si no te vas enloqueciendo de a poquito y se te va llenando ya absolutamente todo. ¿Cómo parar? Escribiendo. ¿Cómo bajar todo lo que tengo que me está dando vueltas? Escribiendo. Cuando escribes le das una estructura. Entonces bajas información y ya te dejas de darle vueltas y vueltas porque, o sea, yo soy del team overthinking, pues full. O sea, es lo peor. Que uno tiene que parar porque es muy rápido, es muy intenso, entonces, pero eso yo he aprendido, hay que estructurarlo para poder bajar esa tensión mental. Y que también escribirlo para emprender es súper importante porque vos tenés que pensar, vos tenés que copiar, vos tenés que aterrizar, tenés que canalizar toda la información. ¿Sí me entendés? La vez es que, ¿sabes qué? Cuando Melissa llegaba y me decía, Juan, ya. Y yo era patinando y patinando y entonces me acuerdo del meme que ya como que le doy demasiadas vueltas a las cosas. Y yo era... Y desarmaba el problema y desarmaba el problema. ¿Y cómo lo hacías? Todo mentalmente. Sí. Pero entonces, Meli, ¿por qué te decía como, hey, Juan, ya? ¿Por qué te desconectabas? ¿Te ibas? ¿Te aislabas? Es que una de las cosas que como que más padecí, Lau, en el tema del emprendimiento fue como un piloto automático mucho rato. O sea, me sentía como tan abrumado por los problemas que hay cosas que yo no me acuerdo lo que viví. Claro. O sea, muchas veces estábamos viajando y pasaron cosas y yo no me acuerdo qué pasaron. Porque yo estaba literalmente con mi mente en otro lado. Entonces, y siento que es problema de muchas personas que emprenden. O sea, que se abruman como tanto, porque lo he discutido con muchas personas, que empieza, yo no sé, eso qué puede ser, como una conducta evitativa. Sí, claro. Que uno se va escondiendo y se va desconectando y va hablando menos y va contestando menos los mensajes de los amigos. Sí, es evitativa, pero te estás embalando. ¿Sí me entiendes? O sea, no... Igual hay que vivirlo, pues, y hay que hacerle su proceso de evitación y todo, pero
Pero si uno ya identifica que está evitando, tome acción. ¿Crees? Es que eso también es una pregunta que yo me he hecho en los últimos días y en los últimos meses. Y es que efectivamente emprender sí tiene que ser tan heavy. De acuerdo. Vivir tiene que ser tan heavy. ¿Cierto que no? Exacto, porque es que nos muestran un poco de tema, ¿cierto? Y al final uno dice como que, ¿cuál es el sentido entonces de emprender si voy a perder literalmente 7 años de mi vida en mis otros aspectos de vida? Porque, Lau, o sea, y te lo digo desde la experiencia personal, o sea, a mí se me cayó la relación con mis papás, o sea, todo. Tanto es así que yo a veces tenía discusiones con Mel y yo le decía como que, amor, tengo todos los ranchos ardiendo, nea. Sí, No sí. quiero Sí, claro. otro más. Qué pecado. Es que todos los ranchos ardiendo, sí, obvio. O sea, yo me acuerdo y hay una película que estaba, no sé quién era, un emperador en Roma y todos los frentes están. Y el man decía como que, marico, uno no puede ir a la guerra con todos los frentes ardiendo. Y yo le decía a Meli como que, amor, tratemos de que la casa sea como la única cosa en la que yo no... Tengo el rancho ardiendo. Total, marica, o sea, entonces empieza esa descompensación, te empieza a enfermar, Lau. O sea, si vos no le parás bolas, Total, empezás a claro. sufrirla. Claro, y uno callándose eso y guardándose toda esa información. Eso realmente es que físicamente se siente que te ahoga, te pesa, es que eso es real, ¿sí me entiendes? La gente no le presta atención a la salud mental, pero es que esa presión mental que usted está viviendo la ha sentido mucha gente. Y uno se puede liberar de eso, ¿sí me entiendes? La gente le da miedo ir al psicólogo. No, vaya, mire, porque se está sintiendo así. ¿Sí me entiendes? ¿Tú por qué crees que hay una gente que emprende y otra no? Lo que te decía ahorita, el miedo. Yo creo que hay un miedo de fracasar. Lo digo eso, desde mi punto de que Sí, estoy o sea, emprendiendo, ¿sí o no? Exacto, Eso, porque... pero tratemos de hacer como, sí, como de rodear la palabra. Listo. Entonces voy a salir del rol de psicóloga y entro a Laura. Yo como emprendedora, me da miedo fracasar. Me da, bueno, no voy a decir ya porque entonces ya creo que he avanzado un poco más. O sea, no me voy a quitar mérito. Pero hablemoslo en pasado. Sí, que me daba miedo. ¿Qué te has enfrentado? Exacto. Eso, me daba miedo en no tener muy claro qué quería, que ya hay cosas para darse cuenta, hay formas de darse cuenta, uno que quiere, que puede ir con como con tu sentido de vida. Bueno, hay un montón de procesos en los que te puedes dar cuenta de eso. También da miedo no tener las capacidades para hacerlo, pero el no tener las capacidades para hacerlo es que da miedo no conocer una estructura o no conocer un camino de cómo puedo emprender, ¿sí o no? Otro miedo sabemos que se vincula con cierta inversión económica, o sea, cualquier tipo de inversión. O sea, puede ser muy poca o puede ser mucha, pero hay cierta inversión económica de energía y de tiempo, ¿cierto? Yo creo que en mi caso, en su momento, fue de pronto miedo a una inversión económica. Bueno, pero entonces vamos a hacer la terapia a la inversa. Me encanta. Claro que Entonces, sí, y quiero aprender. Entonces yo ahí detecto 3 cosas. Sí. El no saber qué quiero, cuando uno emprende, muchos de los emprendedores, me puedo atrever a decir que su gran motivación es el dinero. Y yo creo que ahí hay que hacer un paro y hablar de eso. Y parce, y en toda parte se dice, o sea, hay que creérsela que no tiene que ser el dinero, o sea, todo el mundo lo dice. Si todo el mundo lo dice y todos los que emprenden lo dicen, es porque ese no es el camino. Entonces, sí o no, tengamos claro que ese no es el camino, sí o no, empecemos por ahí. Sí, porque a ver, o sea, la empresa es un medio para acumular riqueza. Eso pues para nadie es un secreto. Pero
después de yo creería que 3 experiencias de emprendimientos, yo me puedo atrever a decirte, Lau, que el dinero no puede ser el motor. Si vas a emprender por dinero, la vas a cagar durísimo. Listo, sí, yo estoy de acuerdo. Porque voy a traer más adelante una palabra que se llama suficiente. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me pasa de la pizza a mí? Entonces, con el dinero nunca es suficiente. Entonces, si tú vas a emprender por dinero, en una empresa nunca es suficiente el dinero. Nunca. Lo aprendí. O sea, los recursos son limitados, muy limitados. Y tú empiezas a crecer y necesitas. Y cuando te das cuenta, como me pasó, tienes 18 empleados, una nómina que vale X cantidad de millones, unos costos fijos que valen millonadas. ¿Y a qué horas llegué yo acá? ¿Cierto? Buscando el dinero. Entonces, primera cosa que quiero que hablemos es, bueno, ese tema de... Porque me pasó, buscaba mucho la riqueza, el dinero, generar negocios por dinero, y siento que ahí hay que hacer un paro y hablarlo. 2, es no saber qué sigue, es incertidumbre completa. O sea, cuando vos emprendes, vas con los ojos cerrados. Sí, es fuerte esa incertidumbre. Uf, sí, tienes toda la razón. Y entonces, al no saber qué sigue, da miedo. Da miedo, porque es que es... Vos con un machete. Total, es uno con un machete, es súper fuerte. Abriendo camino. Total. Sí se siente así. Ajá. Y volvemos a lo que en uno de los capítulos yo llamaba sensación de alta mar. Que para donde tú cojas, está bien. Si tú quieres contratar a un asistente, está bien. Si no lo quieres hacer, también está bien. O sea, no hay nadie que te diga qué hacer. Entonces, por eso llega la figura del asesor. Porque el asesor es la figura paternalista. Es que mira que o sea, es la vida de un ser humano en el mismo camino emprendiendo. Por eso, o sea, es el ser humano expandido, como tú lo dices. Me parece súper chimbado. Y la tercera que dijiste... Perder plata es apego. Es apego, es miedo. Incertidumbre. 3 cosas. ¿Cómo trabajamos esas 3 primeras cosas como emprendedores? Es que yo te digo algo. Es que nosotros los psicólogos también vamos a terapia. Y nos enfrentamos a esas mismas, no a los mismos miedos, pero a esas mismas emociones y sensaciones y todo eso. Yo sé cómo puedo recomendar a un paciente pilotear la incertidumbre, pero entonces cuando a mí me toca pilotear mi incertidumbre, es como uff. Claro, es que ya va manejando. ya uno va manejando. Ya uno va manejando y es que esa incertidumbre es, o sea, yo creo que es como, o sea, la peor sensación que la gente tiene. Y siempre se habla mucho en terapia y es que a mí me está como consumiendo la incertidumbre, claro. Porque no tenés control de nada, Tú decías ahorita como que estuve con 18 empleados, no sé en qué momento llegué acá. O sea, ese momento que sentiste esa incertidumbre, me imagino como que mi Dios te abduzca. Lo tengo muy vivido porque... Cuando racionalicé, claro, fue en Taganga. Estábamos, era una casita chiquita, pero tenía una piscinita así chiquitica. Voy a buscar una foto y la voy a poner acá. Listo, me encanta. Y estaba sentado 3 de la mañana. Melissa dormía y yo pegado al celular resolviendo problemas de la empresa. Amaneció. Melissa se levantó. Me llevó un tinto y yo seguía. Colgué y había visto el amanecer y no lo había visto. Cuando me di cuenta, dije, mierda, como estoy de lejos de la casa.
O sea, estaba, y no era por taganga, Sí, obvio. es un tiro cuando yo digo, es como si de lejos de la casa, ¿cómo me voy a devolver, cabrón? Qué chimba, no, eso no está muy bacano. O sea, ahí fue como una iluminación. Y lo pusiste en una analogía, como Ajá. soy de lejos de la casa. ¿Cómo puta me devuelvo, weón? Y Para en el mundo. era charlando. Era charlando. Bueno, ¿Y ¿qué? sabes qué? Sí. Y tenés razón, porque ahí es como uno no sabe qué quiere. Cualquier bus le sirve, men. Entonces uno se monta y se monta y se monta y el ego empieza a gobernarte. Y entonces no es lo mismo decir yo tengo 6 trabajadores a decir es que yo tengo 18. Y cuando vos decís tengo 18, todo el mundo es, uy, 18. Y uno se siente un putas. Y lo demás vale 3 cuentos y medio. Entonces te apodera el ego porque como no tienes un norte claro de qué es lo que quieres, entonces empiezas a irte. Pero entonces volvamos al papel de psicóloga. Listo, volvamos al rol de psicóloga. Y te llega un emprendedor y te dice, Lau, 3 miedos. Quiero emprender, pero quiero trabajar mi incertidumbre. Quiero trabajar el tema del apego, porque al final, claro, vas a ir a arriesgar lo poquito o nada que tienes, o a lo mejor ni lo tienes y lo vas a ir a prestar, Ajá, como me pasó a mí. total. Y vamos a empezar es de menos, en negativo. Y entonces, tengo miedo a perder plata, tengo miedo a la incertidumbre, que al final la incertidumbre es falta de control. Y la falta de control es es que me di cuenta de todos mis... O sea, de todos los demonios que tenía en mi mente, me los di cuando emprendí. Claro, obvio. Yo le he dicho a pacientes con sus empresas, si yo piense que ese es su hijo, porque lo pariste, ¿sí me entendés? O sea, el hecho de que, parce, lo creaste, literalmente, le materializaste. Es complejo. Me voy a salir, vuelvo al rol de psicóloga. Entonces, tengo miedo a no tener control. Sí, entonces tengo miedo a no tener control. Sí, o sea, hay que entrar claramente. No estoy de acuerdo porque es que me estás tirando a que yo me analice. Y entonces me toca analizarme y entonces, bueno, listo, me va a analizar. Bueno, en fin. Me dice a qué cuenta de Bancolombia le transfieren por la terapia. Bueno, pero la verdad pienso, ¿por qué me da miedo no tener el control? ¿Sabes qué te pasó? En la película del origen, cuando el Sí. subconsciente se da cuenta que le están implantando una idea, tú te dices la película, que Sí, empieza a total. explotar allá por allá atrás y todas las casas empiezan a caer. Sí, algo pasó así, yo dije, bueno, me voy a hacer la loca o me voy a tirarlo por otra parte. No, bueno, entonces me entrego porque me funciona, ¿sí me Ok. entiendes? Entonces me entrego porque me funciona. Como mi cerebro está estructurado, ¿te acuerdas que yo estudié ingeniería civil? Mi cerebro está estructurado y a mí me gustan los métodos. Y si yo tengo claro los métodos, parce, yo sé que sigo esos métodos y lo logro. ¿Sí me entendés? Pero, por ejemplo, en el tema de emprender, como hay tanta información, como hay tantas cosas, vos realmente no sabes a qué apuntarle. Puedes tener muy claro qué querés, pero si por ejemplo, no hay un método bastante claro, no hay necesidad de que el método sea exitoso, pero un método que me diga mañana miércoles, no sé, saca 3 horas para hacer control contable, algo así, ¿sí me entiendes? Para mí es fácil tener ese método e irlo llevando a cabo. Pero lo que me he dado cuenta en ese proceso de emprender, que sí, hay métodos, pero solamente vos vas a desarrollar tu forma de hacerlo. Entonces,
Entonces sigo a Juan, parce, como emprendedor, y entonces yo no puedo hacer exactamente lo mismo que hizo Juan, pero yo tomo esa información y la integro a lo que es mi vida, a lo que es mi deseo, a dónde voy a ir, ¿sí o no? Eso puedo hacer. Incertidumbre siempre va a haber. Y hay que pilotearla. Y la incertidumbre se siente en la cabeza, se siente en el cuerpo, es incómodo, es incómodo. Pero es que para tener cualquier creación, para activar tu creatividad, tenés que estar incómodo. A eso yo. Qué bueno que lo llevaste a ese punto, porque a los miedos como la kriptonita. Entonces uno desarrolla como como la contracara del miedo. Entonces, por ejemplo, la incertidumbre es creatividad. O la incertidumbre es pragmatismo. Porque y al no, como a los miedos que se van apareciendo, por ejemplo, ese miedo de no saber qué sigue, que es al final control, o sea, de no tenerlo. Total. Entonces, cuando uno pierde el control, lo que tiene, yo lo llamo como la estrella de David. Eso he escuchado último, de personas emprendedoras, eso he escuchado. A mí me da risa porque en su momento me pareció muy cliché, como que tu problema es una oportunidad y lo ven así, y yo al principio era como, yo tu problema, y claro, es oportunidad de ser creativo, ¿sí me entiendes? De tener un acto creativo, de salirte de ahí. Estábamos en una reunión la semana pasada y estábamos creando cosas, estábamos emprendiendo varias personas. Y yo les decía, parce, muy bonito el plan y todo, pero ¿cuál va a ser nuestra estrella de David? O sea, ¿cuál va a ser la cosa por la que nosotros nos vamos a frustrar los próximos 10 años? Y hubo un silencio en la habitación, Lau. Y todos dijeron, parce, no la tenemos. Y yo, si no la tenemos, vamos a resultar en India sabiendo que íbamos para otro lado. O sea, nosotros, ¿por qué? Porque entonces la incertidumbre yo la aprendí a gestionarla de alguna manera, y eso me lo vas a decir en psicología cómo hacerlo, y es que yo lo aprendí a gestionar desde una meta muy grande. O sea, una cosa súper lejos que siempre te guía y que siempre va a ser como el sueño, que al final yo digo, bueno, no sé para dónde sigo, no sé qué hacer, pero yo sé que voy para allá. Y como sé que voy para allá, pues aparece la esperanza y aparece como un poquito de luz y eso te va sacando. Pues es el deseo que te va diciendo por dónde es. Pero, baby, es complejo ponerlo en temas, o sea, en temas en cosas que estoy viviendo. Para poder entender que una crisis o que un problema es una oportunidad, hay que hacer un cambio de creencia. Y para tener un cambio de creencia, bebé, hay que reprogramarse. O sea, sí o sí, que la gente dice, no, y entonces uno no se reprograma. Sí, se tiene que reprogramar. Porque eso es muy teso. Pues, o sea, yo creo que es de los procesos cognitivos más tesos que yo aplico, y hay gente que le funciona súper rápido, a Laura le cuesta. Entonces es reprogramarse en un montón de sentidos, es reprogramarse en que la incertidumbre no importa, que la incertidumbre hace parte de tu vivir. Es reprogramarse de que, parce, te vas a frustrar. O sea, es sí, entregarte a la frustración. Y va a pasar. No es eso, o sea, como poderte frustrar y permitirte frustrarte. Yo creo que yo aprendí mucho sobre la frustración y tengo un máster en frustración por ser hincha del Medellín. Entonces, parce, yo ya tengo eso chuleado. Afortunadamente, ¿sí me entendés? Pero es entender que eso va a pasar, parce, y que si eso va a pasar, lo vas a vivir y lo vas a transitar. Lo que yo he aprendido a hacer últimamente es, o sea, hacer como una parada
entenderlo y tomar acción. No puedo seguir en un ritmo rápido y sin tomar acción en un montón de cosas. También lo que hablábamos al principio, parce, hay que prepararse. Hay que prepararse. Pienso que uno tiene que ser disciplinado y si no has aprendido sobre disciplina, este es el momento. Y uno cómo puede aprender mucho de disciplina identificando algo que te guste mucho. ¿Qué te va a gustar mucho? Tu creación de empresa, tu empresa te va a gustar mucho. Entonces, la disciplina que implica ser constante. Así no tengas motivación, decir como, parce, no importa. También estamos muy acostumbrados a las recompensas inmediatas. Parce, y un emprendimiento no hay recompensa inmediata. O sea, la recompensa, vos tenés clara, si algo va a pasar, ¿qué? 5 o 7 años, bebé. Pero en el camino se parcha, pero 5 o 7 años una recompensa. Y puede que no haya. Y puede que no haya porque la estadística dice que lo más probable es que quiebres. Claro. Qué susto. Es que mira que eso da su gusto, total. Y hay que, o sea, pero da menos susto si tú lo dejas de idealizar. Sí, si lo dejas de idealizar. O sea, yo mira, estoy siendo súper irresponsable pues diciendo acá cosas, pero necesito que me lo traduzcas en el lenguaje correcto. Parce, yo no sé si es de idealizar, porque cuando vos idealizas, más o menos tenés materializado a lo que vas, ¿sí o no? Como que tenés un fin. Pero en una empresa eso no se materializa, eso es un ideal ahí. O sea, ¿sí me entiendes? Es como mucho más como, perdón, que me fui tanto, pero sí me entiendes. Sino que es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, va muy ligado. Tú has leído la pirámide de Maslow. Sí, claro. Ok. Al final la recompensa es autorrealización. Claro, sí, obvio. Y para llegar a la autorrealización, tenés que haber pasado por la supervivencia, por tus necesidades básicas. Entonces, pues, ahí es donde yo te digo que el crecimiento personal es tan importante cuando emprendes, porque es que si tú todavía estás... Y por eso quise que tuviéramos el capítulo de pareja antes de llegar a ese capítulo de emprendimiento. Uh-huh. Porque es que, Lau, si tú estás en una energía de supervivencia, de necesidades básicas, sí, ahí tú no vas a tener un matrimonio estable. Uh-huh. Y como para emprender necesitas tanto foco, imagínate vos dispersando tu energía sexual, que es la más potente que tú tienes, uh-huh, que es la creadora. Uh-huh. Imagínatela dispersando con tu pareja, pero con un tercero, pero todo lo que amerita ser infiel y tener un tercero en una relación. Entonces lo veíamos y tú empiezas a ver podcast de negocios y gente que es súper exitosa y lo primero que te dice, ayer lo veía en una estadística, el 60% de los billonarios conservan la esposa del primer matrimonio. Claro. Lau. ¿Para qué ponerse a inventar? Parce, ¿sabes que en estos días estaba con un paciente y decía algo chimba? Yo tengo pacientes, hombres muy inteligentes y tenemos conversaciones bastante interesantes. Y decía como parce, es que cuando uno ya supera el tema de estar con un montón de mujeres, ya la vida se transforma. ¿Sí me entendés? Pero es un camino, es una evolución, es un entendimiento, es como decir como, ay, parce, sí, bacano, se vivió tan, pero entonces, ¿dónde me enfoco? Ese tema los pone, o sea, se dispersan un montón, pero a las mujeres pues a todos nos pasa. Pero es como, parce, estás perdiendo un montón de energía, que si vos soñás con algo y vos querés algo, la tenés dispersa. Nada, parce, enfócate. Es que entonces yo veo como que toda esa energía dispersa, no solamente en lo sexual, sino en cosas que están como en la pirámide de Maslow, lo trata súper bien en la base de la pirámide, como uno de los infiernos de Dante. Uh-huh. O sea, tú estás ahí y la estás cagando, porque si estás dispersando tu energía, como hombre, su testosterona y un poco de temas, seguramente en el emprendimiento te va a ir mal. Y lo dicen muchos manes de negocios muy importantes
que cuando uno empieza a consumir podcast de negocios se da cuenta y dicen, el mejor negocio que puedes hacer es con la mujer que te casas y después de que te casas, serle fiel. Entonces, digamos que ese tema de la dispersión y el foco es fundamental. Además, porque el tema de tener una pareja es reconocimiento, también de pertenecer a algo y tener de seguridad, sí, obvio. Pero que cuando también decís, en ese momento no quiero pareja y le voy a meter toda mi empresa. Baby, tu foco está ahí, ¿sí me entiendes? Se puede hacer en cualquier forma, pero la llave acá es enfocarte. Y luego de enfocarte, identificarlo y tener disciplina. Luego que se tiene disciplina dentro de todo este proceso que he vivido, se llega a disciplina, entonces uno ya va teniendo una estructura, tomar decisiones, bebé. Se empiezan a tomar decisiones muy mínimas, ¿sí me entendés? Pero que transforman un montón. Yo siempre he dicho, las decisiones son para tomarlas. Ay, sí, total. O sea, una decisión es para tomarla. Sí. Pues uno no va a contemplar no más de lo suficiente que hay que contemplar una decisión. Pero en ese temor al fracaso, yo he detectado como dos cosas que necesito que nos ayudes en eso, cómo se trata o cómo gestionarla. Porque un temor al fracaso es como que al final va amarrado con el tema de aprobación. Fracaso, me desaprueban. Sí, me desaprueban y me desapruebo también. Y el otro es como que a mí me pasó personalmente y es que cuando, por ejemplo, en el tema estudiantil yo llegaba con un logro y me decían, eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces también hubo como que nunca fue suficiente. Y al no ser suficiente, tú siempre vas buscando el reconocimiento. Lo vi. Y yo vivía en la máxima del reconocimiento. Entonces, es también detectar todas esas cosas que te amarran. Porque es que el emprendimiento, ya lo dijimos, es un expansor de lo que tú eres y de lo que traes. Sí, tienes toda la razón y eso pues que identificaste en ti bastante importante. El reconocimiento, o sea, hemos visto en internet 1000 veces las diferentes heridas que tiene el niño. Bueno, una de esas heridas es el reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene esas heridas? Que te has visto TikTok, Instagram, bueno, 1000 cosas. ¿Qué pasa esto? Siempre lo vas a buscar afuera. Y no es afuera. El reconocimiento no es afuera, el éxito no es afuera, la aprobación no es afuera, el no sentirte abandonado no es afuera, pues no es proyectarlo en otras personas. Entonces volvemos a la dispersión de energía. Si tú estás poniendo tu reconocimiento, tu amor, tu valor, tu seguridad en otra persona, en otras personas, en una empresa, parce, vas directo al fracaso porque eso es una ilusión, es que eso no existe. Si uno lo tiene fuerte adentro, funciona. Porque yo me reconozco, yo me valoro. En estos días yo le he dicho a varios pacientes también, me encanta, vi un video de Snoop Dogg donde el man se había ganado como un premio. Y el man en su discurso decía, me agradezco. Thank you to me for no sé qué. Parce, claro, marica, ¿a quién le va a agradecer más sino a mí que me puse una meta, a mí que me metí en una disciplina, que me empeliculé, que me reté, que me incomodé? Parce, sí, los que me acostumbraron, pues los que me acompañaron, qué chimba, gracias, los amo y cuenten conmigo, pero todo eso fue que yo me lo monté encima. Es poderse reconocer, baby, que uno tiene valor, tiene capacidad, pero es que eso influye un montón. Entonces luego miramos, si no me reconozco es porque siento que no soy valioso. No soy valioso, ¿por qué? Porque no tengo autoestima. ¿Sí me entiendes? Entonces, como no tengo autoestima, necesito que otra persona me ame. No, marica, se nos va a hondo, pero necesito que otra persona me ame.
mi novia, mi novio, mi esposo, mis amigos, la sociedad, el pueblo, pues no sé, el país, ¿sí me entiendes? Lo pones afuera. Y qué difícil eso, porque también tuve una conversación hace poco con alguien que para mí y para él y para todo el mundo que lo conoce, lo logró. Y después de hablar mucho tiempo con él, me miró y me dijo, parce, ¿y qué sigue? Y no sé, puede tener 50 años, güey. O sea, le pueden quedar 40 años de vida. Y me dijo, ¿y qué sigue? Y qué fuerte. Pues porque es que mira que al final, es que yo le dije, es que al final nunca siguió nada. O sea, seguramente se buscó la aprobación, cual fuera que fuese su vacío interior, lo buscó en su carrera profesional y lo halló. Pero el vacío siguió. Obvio, total. Y cuando tú lo logras y vuelves con el trofeo, el vacío te va a abrazar y te va a decir a bacano que lo logró, pero eso no era, men. Total. Es que me chiva. Parce, muy bacano, lo lograste, pero ¿y cuándo vas a resolver lo mío, men? Sí, total. Bebé, por eso es que se pone afuera, es que no es afuera, es adentro. Pero, por ejemplo, yo digo este camino y digo también que ha sido de tu mano de emprender. Parce, he reconocido un montón de cosas en mí que ni siquiera conocía, porque es primera vez que estoy recorriendo este camino. Entonces entiendo como que, bueno, yo pensé que ella no era tan miedosa, no como, un momentico, mira que sí, todavía sientes un poco de miedo. Pero entonces ahora digo, tengo miedo, pero ya tengo las herramientas como pasar a atravesar ese miedo. Antes era habitativa, ya identifico como que, uy, no me va a salir de ahí. Yo, parce, me tiro, ¿sí me entendés? Sí, sacas del instrumento que traes al morral y que están mis notas de la universidad, ¿cómo es que...? No, y sacas el alicate y dices como que eso sirve también para eso. Sí, como que, bueno, estoy evitando eso, estoy evitando tomar decisiones, estoy evitando tener que traspasar ese miedo. Me tiro, parce, a la mano del Señor. Porque entonces, como digo en terapia, como digo en mi terapia, no se puede hacer nada con la incertidumbre, hay que vivirla. Parce, vas a tener incertidumbre siempre. Y si pensás que no tienes incertidumbre, te estás diciendo una mentira muy grande. Empezando por ahí. Entonces, acepto mi incertidumbre, acepto mi miedo, ¿qué hay para hacer? Hagámoslo, ¿sí o no? ¿Cómo gestionar esa necesidad de aprobación? Porque es que la necesidad de aprobación es como el contrario del miedo al fracaso. Si yo no estoy buscando aprobación, me vale verga si fracaso. ¿O no es tan así? No, o sea, bueno, si lo pones afuera, pero muchas veces uno se tira como, pues uno también se pone metas de aprobarse a uno mismo, ¿sí me entiendes? Entonces como que, bueno, pues no me importa si me aprueban afuera o no, pero si me apruebo yo mismo, es que, parte, a uno lo dejan con uno mismo y es más miedoso. Pero entonces ahí venimos a lo que dijiste ahorita que me parece muy bonito y que lo he aprendido hace poco. Y es que las narrativas son fundamentales en esto. O sea, es lo que tú te cuentes. Entonces, por ejemplo, ¿a mí qué me sirvió? Como vivir la vida en la parábola de los talentos. Es decir, no desde el resultado de lo que yo logre, sí, sino de que si a mí me queda la suficiente o el pensamiento de que yo lo di todo, di todas mis habilidades y las puse al servicio de eso que emprendo, parce, yo me apruebo. Parce, mira, vos sabes que a mí me gusta mucho, sabemos que nos gusta mucho la filosofía. ¿Qué dicen los estoicos?
parce, hágase cargo de lo que está en sus manos, hágase cargo de eso, no mire afuera, o sea, lo que usted puede hacer, hágalo bien, porque si sale o no sale, usted no va a quedar con ningún rayón, ninguna insatisfacción, ¿sí me entendés? Proceso mental también, cambio de creencias, parce, uno pensarse, hay que cambiar creencias. Me encanta eso de la parábola de los talentos, no sabía que se llamaba así. Parce, sí, o sea, a mí me entregaron un talento, yo lo pongo, pero, y ¿sabes qué es lo bonito pues, y yo soy cero religioso, obviamente en los últimos tiempos estoy como muy cercano a Dios y al tema. O a la espiritualidad. Sí, mucho, weón. Pero siento, parce, que, por ejemplo, el talento guardado no beneficia a nadie. Entonces hay que ponerlo. Si perdemos, pues perdimos. Es que al final, en la parábola, cuando Dios llega y le dice ¿por qué lo guardaste? A él lo castigan porque lo guardó, no porque lo perdió. Ajá. Pues no porque el riesgo de perderlo. Entonces mira que eso extrapolado al mundo del emprendimiento es súper fuerte. Pues al final vamos a ir a poner todo mi talento. Que te faltó talento. Puesto a disposición. Eso sí es culpa tuya. Voy a introducir algo. No sé si nos dé el tiempo, pero luego lo tocaremos. ¿En qué momento de la vida usábamos más el talento sin miedo? ¿En qué momento de la vida teníamos identificado un poco más qué talento teníamos? Yo siento que cuando se monetizó. No, yo siento cuando éramos niños. Sí, pero uno pierde como la niñez cuando lo monetiza. No, pero a lo que voy es que, parce, si sabes... Okay. O sea, a lo que voy es como tú eras niño y tú sabías qué talento tenías cuando jugabas. Tú sabías, tenías cosas claras porque jugabas. Hay que tirarse a jugar y uno juega sin miedo, ¿sí me entiendes? Que si sale o no sale, es un juego, ¿sí o no? Sabes que se lo dije a Juan en un capítulo, y es que los hobbies es la forma casual de enfrentarte a tus demonios, pero también enfrentarte a tus cualidades. Parchanding. Jugando. Jugando, ¿sí me entendés? Jugando, y uno jugando se arriesga. Entonces, por eso lo importante, otra recomendación en el emprendimiento es tenga un hobby. Porque usted, cuando está emprendiendo, usted monetiza todo. Parce, pero como tengo un hobby, conociéndome, ¿sí me entendés? Es que yo no sé si qué me gusta si no me conozco, si no me siento. Que hay gente que ya sabe y tiene hobbies, entonces mire, conéctese como su sensación con el hobby y mire con qué más se puede conectar, por ahí es. Otro temor que he visto y que no sé si más grave o menos grave, no quiero adjetivar, pero es un temor y es el miedo al éxito. Parce. Ese es un tema bastante interesante. Porque sí, claro, ¿qué he visto? Tú estás listo, no le tengo miedo al fracaso, emprendo, empiezo y apenas lo voy a coronar, me autosaboteo. Parce, tengo un profe de la universidad, eso tiene nombre, eso se llama el síndrome de Nike. Y el profe de mi universidad montó una conversación sobre eso. Sí, ¿por qué no tenés éxito? Porque por ejemplo, los deportistas siempre se quedan en el segundo lugar. O se lesionan. Porque siempre estás a punto de lograr pero no lo lográs. Lo podemos compartir acá, qué pena pues hacerle la cuña, pero obvio. Parce, o sea, les vamos a pasar el link y escúchenselo, es impresionante. Es todo lo que tenemos en el inconsciente y como no sabemos qué es, entonces siempre estamos a punto de lograrlo, pero no lo logramos. Siempre estamos a punto de dar el paso, pero no. Y hay un montón de implicaciones inconscientes que el profe lo va a explicar ahí en el video, es una nota. Pero, por ejemplo, ¿qué hay ahí? ¿Por qué me autosaboteo antes de la meta? Yo les voy a dar ejemplos y les voy a dar como ideas, pero eso lo ven en el video porque lo explica súper bien. Sin spoiler, pues. Sí, no, sin spoiler, y el man es un doctor, pues, en psicología, ¿sí me entendés? Es porque, uno, no te sentís suficiente, una de las cosas que no te sentís suficiente. Dos,
por ejemplo, tenés una jerarquía muy marcada con tu papá, entonces yo no puedo ser más exitoso que con mi papá. 3, pues, o sea, el profe les va a decir un montón. 3, por ejemplo, el solo hecho de saber que puedo lograr algo y que siento que no voy a pasar de ahí, entonces me voy a fracasar quedándome en el mismo lugar. O sea, son cosas súper voladas y el man lo explica súper bien. Para que sepan, y te lo recomiendo a ti también, es impresionante. Cuando uno lo escucha, uno se analiza y es como, parce. Con razón. Con razón llegué aquí, no seguí. Ajá, total. Uh-huh. Entonces, mira todo lo que hay alrededor de emprender, Lau. O sea, es que es lo que yo te digo. Emprender es como el no sé, es como ir al metaverso y subirle volumen a todo lo bueno, o sea, a la luz y a la oscuridad que tú tengas. Para mí, eso es el emprendimiento. Entonces, si tú eres desleal, vas a ser desleal en los negocios. Si sos honesto, vas a ser honesto. En fin, es como poner tu avatar en el metaverso y decir como emprende y saca todo lo bueno y malo que tienes. Ponerte a jugar, ¿sí me entendés? Hablemos del juego en algún momento, pero aplicado acá. ¿Cómo jugaste vos armando tus empresas? ¿Cómo jugaste vos retirándote de ese mundo también? Ese capítulo, sí, lo compartimos. Vamos a hacerlo. Súper. Está bien. Lo ponemos en OnlyFans para que monetice. Pues lo vamos a exponer aquí gratis. De free. Uno ahí en pelotica. Lau, dos cosas para terminar que también evidencié en este mundo del emprendimiento. Eso es una abrebocas a todo lo que viene de lo que sigue en terapia. Porque es que los primeros capítulos para mí se llamaron el acuerdo en lo fundamental. Es decir, hablemos de pareja, hablemos de eso, listo. Ya sabemos lo normal que puede pasar en un ser humano, listo. Ahora venga. Eso, como lo normal es que todos pasamos por cosas, que todo el mundo dice, ay, no, marica, es que qué pena, eso solamente me pasa a mí. No, nos pasa un montón. Pero, ¿quieres emprender? Ven al cuarto oscuro y tenemos esa conversación entre todos. No, ven que se mira al espejo. Y te decimos, listo, tú eres así, eso te va a pasar allá. No, y tú eres así y quieres cambiarlo, también te podemos dar herramientas. Es que el objetivo de eso es preventivamente, o sea... Gracias, bebé, me encanta. Gracias por este momento. Yo aprendí un montón. Lau, no te puedes ir todavía sin dos cosas que quiero tratar en ese momento. Listo. La primera es cómo ese emprendedor que ya emprendió, fracasó y quiere volver a hacer su segundo. ¿Cómo? Se enfrenta a un tráiler negativo. Se enfrenta a una visión negativa de que ya fracasó. Sí, pero... ¿Cómo cortó eso? Uy, pero es que lo pides muy como, ¿cómo lo corto? O sea, dime cómo es. Nada. Va muy ligado a algo que tú has repetido varias veces y yo también. Depende mucho del diálogo propio. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿O me voy a quedar en la situación de que fracasé? ¿Me voy a quedar como, parce, vuelvo y me levanto y le hago? Sí, ya. Estás en la misma posición que tenías antes en la que empezaste, pero ahora con muchas más herramientas y experiencia. ¿Sí me entendés? Entonces sí vas más adelante. Dejar el miedo a empezar de cero. Yo le agradezco esta enseñanza a una de mis mejores amigas. Ella me dijo, bebé, entre más rápido te acostumbres a empezar de cero, más fácil va a ser porque te va a tocar empezar de cero 1000 veces. Marica, eso a mí me caló impresionantemente. Sí, listo, empiezo de cero las veces que sean necesarias. Y como yo ya sé que va a pasar varias veces y como yo ya sé cómo es empezar de cero, entonces que pase las veces necesarias. No resistirme a eso. Le hago.
Y si entonces ya sabes que, voy a poner un ejemplo, no tengo ni idea, si ya sabes que el negocio de leche no te funciona, entonces miras que también te gusta que se relacione con leche y haces negocio de arequipe. Pues no sé si me Sino entendés. que si ahí te empezás a encontrar una presión de tu entorno. De ¿Por qué? decir, ya fallaste, weón, te vas a volver a meter en eso. Pero weón. por eso, entonces, ¿por qué lo tenés que poner afuera? Volvemos a lo mismo, es que es... Por eso es que uno cae en un montón de repeticiones. ¿Por qué lo tenés que poner afuera? Si afuera me van a decir 1000 veces. Si ya te volvés testarudo y pues si te quedas toda la vida ahí, pues Sí, como si en es serio, un, pues, si es un tema de falta de habilidades, sí, también ya. hay que reconocerlo y Sí, decir, yo no total. tengo habilidades para eso, está Parce, bien. pero si yo digo, yo he tenido empresas, me ha funcionado, me han quebrado, parce, vuelvo y le hago y de más que la otra puede que me dure muchos más años. Y o si no, entonces hago mi proceso de cierre y vuelvo y empiezo. O sea, son ciclos, todos somos ciclos. Y se cierra y se abre uno nuevo, se cierra y se abre uno nuevo. Si tienes tu empresa, en algún momento la vas a tener que potencializar. Entonces es un ciclo nuevo. ¿Sí me entiendes? Es hacerle, baby. Hablando, Ese diálogo, sí, no soy fracasado, entendí y aprendí. y sabes qué, y me llevas a un punto que con el que quería terminar, y es, lo acabas de decir, al final, después de lograr una meta, tenés que volver a empezar de cero, así tu empresa no haya cerrado. Eso te digo, sí. Entonces, lo escuchaba hace poco y es una empresa normalmente pequeña o mediana. Cuando llega un punto de 25 trabajadores y X millones, por decir algo, 2 millones de facturación, es como lo ideal para una persona que tenga una utilidad, no sé qué. Pero si tú ya quieres subir de 50, de 20 a 50 trabajadores, el man lo decía, vas a perder dinero. O sea, no es que vas a multiplicar por 4. No, yo vendo 2 millones y me embolso 1. Entonces ya vendo 10 y me voy a embolsar 5. No va a pasar. Vas a perder mucho dinero en ese camino. Pero a partir de los 50 en adelante, vas a volver a ganar dinero. Entonces, esa palabra y todo ese conocimiento y toda esa experiencia que hemos tenido en esos años que no han sido fáciles el lado y que seguramente nos hemos dado cuenta de muchas cagadas que hemos cometido, al final eso es en billete que hemos perdido, aparece la palabra suficiente como hoy una palabra en la que estoy trabajando. Porque es que cuando yo empecé a llevar esta palabra a las discusiones de sociedad normales, de mis amigos y de mi entorno no tan cercano, lo suficiente siempre se ha entendido con mediocridad. Entonces, el que no va por la de oro es mediocre. Y es súper fuerte cómo, o sea, trabajarlo de yo estoy feliz acá menos, o sea, yo no tengo que ir por el $1.000.000. Parce, lo seguís poniendo afuera. ¿Sí me entendés? Lo seguís poniendo afuera. Cuando lo que querés, o sea, al que te querés superar es a vos. Cuando lo que querés hacer es lo que a vos te apasiona, lo que para vos puede ser suficiente o no suficiente, ¿sí me entiendes? Pero lo seguís poniendo afuera, no va a funcionar. Por ejemplo, mucha gente súper millonaria afuera le dicen, parce, ya es suficiente, pero ellos tienen un deseo por dentro y ellos están conectados con ellos mismos. No, para mí no es suficiente. Pero entonces va por el otro lado. La otra gente te dice, no es suficiente, y vos por dentro puedes decir, parce, yo con esto estoy súper bien y más que bien, porque lo sigo poniendo afuera, ¿sí me entendés? Otra vez, conexión con uno mismo, parce, volver al centro de uno. Yo sé que puede sonar muy cliché, pero es que es real. Si no estás enfocado, si no te conoces, si no te sabes para dónde vas, estás botando energía y estás dispersando energía. El foco, la disciplina.
no tiene que ser una cosa que te cargue y te vuelva nada y no, y tengo que estar enfocado, entonces no duermo. No, es que estar enfocado era cuando estábamos aprendiendo a montar bici también y estábamos pasando maluco, no, estábamos pasando muy bueno. Sí, nos raspábamos, pero igual estaba enfocados en montar bici. Parce, estaba enfocada yo entrené judo, en aprender judo. ¿Sí me entendés? Yo estaba parchando aprendiendo judo. Es jugar. Es jugar, es foco, pero y si pasa, bueno, parce, es que uno también pierde en ajedrez, también pierde en parqués con la abuelita, pues es que es así. Es que te los voy a dejar ahí porque en el próximo capítulo, cuando uno se toma exageradamente en serio la vida y más emprender, se enferma. Claro. Y aparecen cosas que personalmente aparecieron. Ansiedad, perdés el sueño. Sí, horrible. Entonces, cuando perdés el sueño, te automedicas para ganar el sueño. Uh-huh. Pero entonces ganas el sueño, pero dejas de vivir al otro día porque te levantas y es una mierda. Uh-huh. Y eso se vuelve una bola de nieve de helado que vuelvo al momento que ya no fue en Taganga, sino fue en otro momento. Dije, ¿a qué horas llegué acá? Que Taganga, esa ola de nieve, fueron 2 días y medio. Baby, qué nota que has pasado por ese camino, qué bacano que lo has vivido así también y que llevas reflexionándolo. Y me parece valiente que lo quieras compartir desde, parce, esta es mi vulnerabilidad. La cagué así, no me fijé en esto, me levé en aquello, se me fue la volqueta al río. Es como, es que esto también te puede pasar y que la gente sepa que te ha funcionado varias veces y que seguís aprendiendo y que soltabas. Es que al final, no sé si era contigo, pero eso es un tema también como de corresponsabilidad. O sea, cuando tú ignoras algo, tú no eres responsable de nada. Pero cuando tú conoces algo y decides no transmitirlo, ya eres cómplice de las cosas que están pasando afuera. Total. Entonces, seguramente el proceso de Kasai, del Observatorio de Felicidad y de las cosas que hemos emprendido ha sido exitoso. Pero que sea como la hora de contar como fue exitoso, pero parce, se padeció. Y se vivió eso y se aprendió esto. Es que el discurso que siempre nos venden es como, si fue lo máximo y entonces obtuvo eso. Pues diga también, parce, que no durmió, que le dio ansiedad y hasta vomitó. Lau, que... yo me bajaba, me acuerdo de una vez el teatro de AFIT lleno, parce, una conferencia del putas y yo salgo y me decían, men, tenemos, o sea, 2 días sin nómina. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer? Y yo saliendo como los soreros, men, o sea, en hombros, cortando orejas, Lau. Y 2 días sin pagar nómina, men. O sea, y yo decía, mierda, o sea, qué luz y qué oscuridad tan fuerte, porque como que, está muy salsita. Corta oreja ahí en el auditorio. Ajá, ¿qué vas a hacer para pagar nómina? Ajá. Entonces, y por eso, pues, bacano el momento de traerlo acá y decir, hey, venga, analicemos esto, porque, la verdad, lo que más podamos evitar que la gente pase por lo mismo, parce, seguramente el objetivo es que no de 3 de cada 10 empresas lleguen a 3 años, sino 5 de cada 10 empresas lleguen a 3 años por una labor que hicimos de prevención. Te dejo muchas cosas en el tintero. O sea, el próximo capítulo viene. Obvio, sí. Tengo por aquí ansiedad. Viví en piloto automático mucho tiempo, weón. Mucho tiempo y es evitativo cómo gestionarlo. Todo ese tema de la automedicación para el sueño, weón, me parece súper fuerte. Sí. Y estoy seguro mucha gente lo padece con el tema del CBD y con esos temas, pero ahí hay algo.
No, y no solamente, pues no los naturales, sino que también pues otras que usan, Obvio. que son muy Es comunes. Que, Lau, yo pero te que digo dan una sueño. cosa, o sea, es una función corporal. Si tú pierdes una función corporal es porque hay algo que solucionar. Obvio, es que si no estás durmiendo es porque hay un overthinking y es algo, parce, que te va a causar ansiedad y porque volvemos a lo mismo, es una angustia. Repito, es una angustia. Parce, hay que hacerse cargo de esas angustias, hay que hacerse cargo de esas vueltas y se vive un poquito mejor. Y esa angustia puede ser una decisión no tomada. No, es que puede ser un montón. Me encantan los temas del próximo. Y al final, desconexión. ¿Desconexión? Con el propósito. Porque lo logras. Sí. Lo logras, pero te vale verga haberlo logrado. Porque te perdiste. Porque fue tan duro y fue tan... O sea, estoy en una jungla tan fuerte que ya ni me quiero devolver. Vale verga. Me encanta tu historia, es súper bacana y me parece una nota que la compartamos. Porque yo también estoy aprendiendo. Lau, nada, muchas gracias, parce. Y creo que recién empieza esta conversación de emprendimiento y psicología. De una, bebé. Me encanta. Un abrazo.